Muy buenas tardes. Iniciamos lo que es la tercera mesa del día de hoy, aquí en las actividades de la Feria Internacional del Libro, en la sede Centro Cultural de España, del encuentro de editores de España y México. La tercera mesa se refiere al ensayo y están con nosotros, por parte de España, Servando Rocha, de La Felguera, David Gámez, de Traficantes de Sueños, y Luis Miguel López, de Trota. Y por parte de México está Gabriel Bernal, de Libros Magenta. Gabriela Secas. Gabriela Secas, ok. Bien, pues iniciamos. ¿Quieren que yo comience? Ok. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Para mí es un honor estar participando en esta mesa con editores españoles de tanto renombre. Y algunas editoriales que hemos seguido y admirado a lo largo de ya mucho tiempo, como Trota, ¿no? Bueno, pues es un honor, es un placer compartir con ustedes. Lo que yo quería decir en esta mesa sobre las dificultades o los placeres de publicar ensayo literario, de eso se trata la mesa, de publicar ensayo literario en México. Yo voy a hablar de la parte mexicana. No voy a hablar de la parte española, europea, porque creo que el marco histórico de referencia es muy distinto, es otro completamente. No es lo mismo editar libros de ensayo como ha hecho Trota, es la referencia que yo tengo más próxima. De las otras editoriales estoy seguro de que después de esta mesa me voy a familiarizar mucho más con su propuesta y catálogo. No es lo mismo editar a Walter Benjamin, ¿no? Una de las glorias, aunque estoy seguro de que a él no le gustaría este término, pero una de las estrellas del pensamiento europeo de la primera y la segunda mitad del siglo XX, que se manifiesta principalmente a través del ensayo y que vierte su pensamiento principalmente a través del ensayo y de un concepto de escritura que él deriva directamente de Paul Valéry, ¿no? No es lo mismo publicar teniendo estas referencias en Europa que publicar en México, publicar ensayo en México, donde la gente, muy difícilmente alguien de a pie te puede contestar la pregunta: ¿qué es el ensayo? ¿No? Nosotros nos encontramos pues con esa enorme dificultad, con ese hándicap. He estado en una presentación de un libro hace algunos meses, hace un par de meses, y comentaba muy atinadamente uno de los presentadores: los ensayistas no son bienvenidos, los ensayistas son considerados por los poetas, por los narradores, los novelistas, los cuentistas como escritores de segunda, voy a decirlo así, ¿no? Escritores que no poseen un alto potencial creativo y por lo tanto los ensayos están condenados o están destinados a ser consumidos por un público minoritario. Eso es verdad en México, a pesar de que tenemos una gran tradición o una tradición importante de ensayistas y de escritores que han ido derivando el género hacia el terreno de lo que a mí, de una palabra que a mí más me gusta, y que es el de la escritura en general. Creo que uno de los vehículos de la proyección del pensamiento actualmente en el mundo, me podrán desmentir aquí los colegas, es el ensayo entendido como escritura y diferentes variables o variantes que podría tener el género, ¿no? Una de las ramas, de las vertientes de la editorial que yo dirijo, Libros Magenta, se ha preocupado especialmente por el ensayo literario. Es un género que a mí me gusta muchísimo, que yo practico. Yo he publicado algunos libros de ensayo a lo largo de los últimos 20 años.
y me interesa sobre todo el ensayo como objeto estético, en el supuesto de que el ensayo como una esfera se pudiera contemplar y se pudiera degustar, ¿no? A lo mejor es una perversión personal, es un defecto neuronal mío, pero disfruto profundamente con el ensayo, ¿no? Que en América Latina y en la lengua española tiene un gran referente, que es Jorge Luis Borges, y que sigue siendo debido a esta mixtura, a esta hibridación que él practicó entre diversos géneros narrativos, de repente pinceladas poéticas y fragmentos extraordinarios de ensayos o de ideas que él incrustaba. A la memoria siempre me viene un texto maravilloso suyo con el que se da a conocer como narrador, que es El acercamiento al Motasim, que es la reseña de una novela que nunca existió. Él publica esta reseña más o menos en el año de 1936, 1935, la publica en un periódico y es tan convincente la reseña, él además incluye o incorpora editores reales y algunos colegas del autor, no recuerdo ahora el nombre del autor, y es tan convincente que Adolfo Bioy Casares lee la reseña y solicita al editor en Inglaterra que le mande un ejemplar del libro. La editorial era Goyanks en Inglaterra, y obviamente el editor contesta: pues ese libro no lo tenemos, ese libro no existe, era una invención de Borges, la novela que nunca existió, que nunca escribió, perdón, podría estar contenida en esas 8 páginas del acercamiento al Motasim. O en el Aleph, por ejemplo, uno de sus textos más conocidos, hay incrustaciones de ensayo y el cuento mismo parte de una idea que Borges toma, o de una glosa, que era algo que a él le apasionaba, que le gustaba profundamente, de una idea de Pascal, ¿no? Uno de los grandes ensayistas o escritores de literatura fragmentaria que vivió en el siglo XVII francés, ¿no? Esto de que la definición del Aleph es una idea de Pascal. ¿Ya me estoy extendiendo? Un minuto. Bueno, pues entonces publicar ensayo en México es una labor que nosotros realizamos a contracorriente. Hay que educar al público lector para que pueda apreciar el valor y el peso del ensayo, que participa enormemente, a pesar de lo que pensarían o de lo que creerían ciertos críticos o ciertos lectores informados, entre comillas, participa siempre abiertamente de criterios estéticos, ¿no? El ensayo es... hay un elemento detonante de emotividad o de hormonas que se disparan directamente o que hacen eclosión directamente en el cerebro de quien está leyendo, y es un poco parecido el efecto al de consumir una droga sintética. No lo hagan, mejor lean ensayos. Y bueno, pues ¿a quién le paso la palabra? ¿A Servando? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que estaba ensimismado ahí escuchándote porque, bueno, yo me llamo Servando Rocha, de la editorial La Felguera. Además, soy autor también de ensayo, aunque ahora lo próximo que voy a publicar es una novela, pero soy un autor de ensayo. Y me encanta que hayan citado a Borges porque precisamente Borges es un autor bastante poco definible. Sucede también con Walter Benjamin a veces, ¿no? A nosotros personalmente como editorial, aunque pueda parecer esto un poco un sinsentido, cuando planeamos, y hay una planificación también, por supuesto, ¿no?, del catálogo y de los títulos y demás, hay una cierta inconsciencia, ¿no? Inconsciencia porque nos da igual si es ensayo o no es ensayo. O sea, me refiero que sale prácticamente solo. En el caso de Borges, por ejemplo, la editorial hemos venido organizando en Madrid un maratón de prólogos de libros inexistentes, ¿no?, que es un poco inspirado en Borges, y que han sido un absoluto éxito. Durante
15 minutos, cualquier persona que quiera puede en una librería, se suelen hacer en una librería, pues puede contar el prólogo del libro que le hubiera gustado que se hubiera publicado, ¿no? Un poco nuestros libros están inspirados un poco en esa idea, porque es cierto que nosotros estamos especializados en ensayo, pero es un ensayo un poco singular, creemos, ¿no? Por supuesto hemos publicado pues a Daniel Defoe, hemos publicado a Lewis Carroll, hemos publicado a Alan Moore, hemos publicado a Bakunin, hemos publicado a autores que escribían ensayo, obviamente, ¿no? Pero nuestros libros sobre todo son libros de edición. Son libros que luego la gente nos pregunta muchas veces ¿quién lo ha escrito? ¿No? Por ejemplo, este es el penúltimo libro que hemos publicado, que se llama Fueras de la Ley, AMPA, anarquistas, bandoleros y apaches, los bajos fondos en España, ¿no? Y es un libro de edición, y un libro de edición yo creo que son los libros que más nosotros disfrutamos como editorial que publica ensayo, porque aunque son los más dolorosos, hablo incluso físicamente, porque te tiras 2 años con eso que no se cuenta en el mundo del arte, ¿no? Que es la parte que no tiene ningún tipo de glamour, que es estar metido en bibliotecas con la espalda encorvada, rebuscando en archivos antiquísimos, pidiendo colaboraciones, dándole una forma. Este libro contiene incluso dentro, hay un cuaderno de fichas policiales, hay un diccionario con jerga calocriminal de principios de siglo. Y me sorprende porque yo sé perfectamente lo que comentaba Gabriel, ¿no? Esa idea de los autores de ficción con respecto a los ensayistas. Y a nosotros realmente, si hay una motivación, por utilizar una expresión, una motivación política, no es tanto el educar, porque entendemos que el libro está sobredimensionado. Los libros no cambian el mundo, ojalá fuera tan fácil, pero sí que de alguna manera se puede un poco contaminar esa idea que se tiene de alta cultura, de baja cultura, ¿no? Porque cuando un autor de ficción dice que un ensayista pues es una especie de periodista mejorado, un juntapalabras, pues realmente eso existe y nosotros sabemos eso, ¿no? Y cuando publicamos, hacemos nuestra planificación, nuestro calendario, lo valoramos también, pero realmente no pensamos si es ensayo o no es ensayo, ¿no? Hay libros que son libros de edición que son limítrofes con la crónica periodística también. Realmente no creo que sea... Sí que es cierto que desde mi punto de vista hay un interés muy grande por el ensayo, ¿no? Creo que es un público mucho más fiel, me da la impresión. Nosotros trabajamos con una idea clara, que es nosotros nos dirigimos a grandes minorías, ¿no? Y esas grandes minorías están reclamando ensayo, me da la impresión, ensayo y por supuesto pues libros bien editados, libros muy bien publicados, que te lo lleves y lo pongas como si fuera un objeto, porque en el fondo no nos diferenciamos nada del lector. Yo soy una persona muy coleccionista sobre todo de libros y de discos, ¿no? De vinilos, ¿no? Y yo cuando compro un disco o un libro, durante una semana ese libro no está metido ahí, está, ¿no? En nuestro círculo de seguridad, que es nuestra habitación, nuestra casa, ¿no? Llegamos y vemos eso tan bonito que hemos comprado, o ponemos el disco durante una semana e investigamos y tal, ¿no? Eso no es algo aislado. Yo creo que eso es algo muy común, no hay en nuestro proyecto editorial. La única razón es publicar lo que nos apetece que otros publicasen y hacerlo por el placer de hacerlo y no pensar tanto si es ensayo, si no es ensayo. Hay alguien que nosotros hemos publicado novela también, aunque no lo hacemos, pero porque sabemos que somos una editorial que tiene un público limitado en cuanto a la ficción, y cuando nos piden novelas que encima nos gustan, pues lo que pensamos es, joder, no puedo hacerle eso al autor, porque ese autor, nosotros no vamos a saber mover esa novela, ¿no? Aunque nos gustaría, y lo hemos hecho en algunas ocasiones y lo seguiremos haciendo, ¿no? Entonces, como no me han sacado el cartel de 1 minuto, pero yo creo que ya llevo por ahí, más o menos, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿O te despistaste? ¿Ah, 3? No, he hablado mucho más, ¿no? Bueno, pues entonces, como tengo 7 minutos y pues no sé, bueno, mira, no quiero agotar mi tiempo y así los demás compañeros tienen que... Muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí, ¿eh? Bueno, yo no, quizá ni siquiera agote los 8 minutos. Sí que quiero agradecer las bonitas palabras de Gabriel. Ya veo que conoces el catálogo, que lo has ojeado, que conoces nuestros libros.
Me quedo con esa definición que decías del ensayo, de eso que no quieren esta gente que se dedica a la literatura y a las palabras bien hiladas y bonitas. Pero hay algo peor todavía, es cuando vas a algunas librerías o algunos lugares y te ponen no ficción. Yo todavía llevo años preguntándome qué es eso de la no ficción. Es la negación del otro, es el no dar cabida a una fórmula expositiva, una fórmula literaria que también tiene cabida, como es el ensayo o, digamos de otra manera, los textos de investigación, los textos que se salen de lo puramente imaginario, ¿no? Pero que también tratan sobre ello. Dentro de este campo también cabe todo, porque dentro del campo de la no ficción, del ensayo o como lo queramos llamar, cabe absolutamente de todo. Quizá nosotros nos dediquemos ni al ensayo ni a la no ficción, sino a libros de reflexión, libros donde el espíritu crítico prima por encima de cualquier otro objetivo. Tienen que ser libros que propongan, que susciten debate, que tengan algo que aportar a los lectores y donde el lector es nuestro único objetivo. Es decir, nosotros no buscamos un gran número de lectores, sino que nos dirigimos a aquellos lectores que necesitan leer los libros que nosotros publicamos y los necesitan porque tienen una forma de vida que necesita de armamento literario para poder defenderse ante esta cosa que llamamos mundo, que llamamos vivir y con las dificultades que tiene, ¿no? Nosotros tenemos varias colecciones, todas muy diferentes. En el inicio de la editorial, hace ya 26 años, pues era una editorial con una clara idea interdisciplinar, donde debían caber todas las humanidades, la filosofía, las ciencias de las religiones, las investigaciones sobre los textos antiguos. Nuestro catálogo aparece desde la primera obra literaria, que es la de Epopeya de Gilgamesh, hasta ensayos absolutamente recientes de Angela Davis o de Marco Rebelli o del propio Jürgen Habermas o entre medias aparece Kierkegaard o aparece la obra completa de Jung. Psicología, psicoanálisis, ciencias sociales y también algunos libros que pretenden aportar también algo de luz sobre el mundo oriental en una colección que tenemos que es Pliegos de Oriente, donde caben tanto reflexiones y libros de pensamiento sobre el mundo oriental, tanto del Medio Oriente como del Lejano Oriente, como literaturas como un libro que no está todavía en México, recientemente aparecerá por aquí, que es el Tayeiki, que es una obra literaria del siglo XIV donde aparecen todas las guerras entre shogunes, emperadores y demás, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y todo esto para qué? Nosotros tenemos un catálogo de 1000 títulos ¿y para qué? ¿Para qué sirve todo esto? Pues quizá para llegar a esos poquitos lectores que, sumados entre España y toda América Latina, son unos poquitos más, pero que tienen interés por este tipo de obras y son absolutamente necesarias, sobre todo para promover ese espíritu crítico en las sociedades y que sean reivindicativas, con formas de vida que no sean las que vienen impuestas desde los poderes, ¿no? Entonces, yo tampoco creo en que las obras sean capaces de cambiar el mundo, ¿no? Este es el gran debate literario, pero si algunas obras pueden cambiarlo mínimamente, quizá en algunas personas que sean capaces de modular o de pensar de diferente manera, yo creo que son los libros que todos nosotros os proponemos, ¿no? Quizá me he extendido más de lo que debiera. Estás con el cronómetro, ¿no? Pero ya le voy a pasar la
la palabra a David, que tiene un catálogo que yo también conozco profundamente, que respeto muchísimo y que hace unas aportaciones absolutamente originarias, donde van buscando textos que van a la raíz y a la esencia de los planteamientos que ellos tienen, ¿no? Y con una propuesta a la vez radical, en el sentido de que nace de las raíces del propio pensamiento y que interpela al lector, ¿no? Te doy la palabra, David, y todo tuyo. Pues la verdad que gracias, Luis Miguel, por la introducción esta que me has hecho, ¿no? Que has hecho, bueno, no a mí, a la editorial, ¿no? en la que trabajo. La verdad que esto de entrar aquí, sí, así sin guión, ¿no? Sobre esto del ensayo, libros de ensayo, editoriales de ensayo, se me quedaba un poco grande, ¿no? Porque en realidad nuestra editorial ha ido creciendo de forma bastante artesanal en cuanto a la producción, para que una editorial que llevamos publicando unos 15 años, inserta en una dinámica colectiva como es Traficantes de Sueños, una dinámica que se considera atravesada por la política y por la militancia política, y que durante estos 14 años pues hemos ido intentando hacer de la editorial como una herramienta, ¿no? Una herramienta múltiple, una especie de navaja suiza, ¿no? Que nos ha permitido como a nosotros y a nosotras, pero también a la gente que ha editado con nosotros o que la lee, una herramienta que nos ha permitido, que te permite transformar cositas o partes de lo que te rodea, o directamente dotarte de herramientas de crítica o de actuar, ¿no? Y cuando digo que ha sido una herramienta como que ha estado usada no solo por quien compone o por quien piensa los títulos, sino por quien los lee y quien los produce, lo digo porque creo que la editorial Traficantes, si no solo, trabaja en torno a dos conceptos, ¿no? Se entiende en torno a dos conceptos, que es el concepto de infraestructura y el concepto de acceso, ¿no? La verdad que el concepto este de grandes minorías que maneja Servando es como sugerente, pero por este rollo, ¿no? De este juego de palabras, está bien, ¿no? Pero en realidad a nosotros lo que nos gusta y lo que intentamos hacer es multiplicar el acceso para no llegar, no sé si llegar a mayorías, pero no poner límites, ¿no? A los textos que producimos. Y por eso, desde el momento en que empezamos a trabajar con las licencias libres y abiertas y a poner nuestros libros a libre disposición en Internet, a través de nuestra web y no solo, posibilitando la libre descarga de los PDFs, creo que pusimos muy en el centro del proyecto el tema del acceso, ¿no? O sea, al fin y al cabo estamos hablando de una editorial con unas tiradas muy cortitas, 1000, 1500 ejemplares, pero con unos textos que han sido leídos, discutidos y creemos que recogidos con cierto cariño por mucha más gente de la que ha comprado el libro, o ha robado el libro o lo ha leído en una biblioteca, ¿no? Y creo que además ese concepto de acceso es el que manejamos para atraer a determinados grupos o gentes que producen pensamiento interesante o original, para que confíen y se apoyen en esta infraestructura que es Traficantes de Sueños como editorial, ¿no? O sea, directamente cuando nos ponemos a negociar unos derechos que obviamente pagamos, cuando nos piden que los paguemos, cuando no nos regalan, lo que ofrecemos no es solo una editorial que tiene una distribución comercial y alternativa y unos libros en papel. Lo que ofrecemos es un canal de libre acceso a los contenidos producidos de esta forma, ¿no? Y por esta gente.
Y eso yo creo que ha tenido bastante éxito, ¿no? Bajo mi punto de vista, y de hecho yo creo o creemos que es una de las cosas por las que estamos en esta mesa, ¿no? Compartiendo con estos amigos, ¿no? Y por supuesto, pues también agradecer desde aquí a la gente que nos ha traído, ¿no? Y que nos ha invitado para poder hacer una cosa más, ¿no? Que es la otra parte del acceso. Tú permites el acceso y luego te encuentras con esa gente, esas comunidades que pillan y que hacen suyos los textos y discutes, ¿no? Y recibes el feedback, nos dicen, mira, este libro que habéis sacado es un peñazo, pero bueno, se salvan estas páginas, o este artículo es más que discutible, no estoy de acuerdo, te regalo esto para que veas un poco dónde está la mirada correcta, ¿no? O correcta o desde otro lado, ¿no? La verdad que a nosotros nos ha preocupado también bastante a la hora de entender la editorial el estimular la producción propia, ¿no? Partíamos de un terreno, ¿no? de un campo de militancia y de activismo donde era muy complicado, bueno, primero donde había un cierto rechazo a lo intelectual como buenos grupos y colectivos militantes juveniles. Y luego también todo un sector de gente y de militancia y de activismo que le resulta muy complicado sentarse a escribir, sentarte a producir pensamiento propio, ¿no? Es decir, no hacer la clásica traducción de un pensamiento que te viene de los grandes centros de producción del saber y bajarlo y como una especie de lengua de palo repetirlo en tu activismo, en tu militancia, en tu academia, en tu clase, ¿no? Sino lo que intentábamos era, y creo que de alguna manera hemos conseguido a veces hacer aterrizajes críticos de esos contenidos que también producimos nosotros, editamos nosotros, pero no solo, y hacer un pensamiento más situado, ¿no? Un pensamiento que atraviese las prácticas y las haga más potentes, ¿no? Quizá, y no voy a entrar acá, quizá nuestros libros no se caracterizan precisamente por una calidad objetual excesiva. De hecho, yo cuando pensé, porque esto es responsabilidad mía directa, cuando pensé el diseño de las colecciones, pensé el diseño como libros de bolsillo que circularan, que fueran baratos, que fueran reproducibles, que huyeran de un cierto fetichismo del objeto libro. Máximo respeto a quien lo tiene y que lo cultiva, pero que tuviera más que ver con esas ediciones de combate, ¿no? Que todavía se encuentran en algunas librerías de viejo y que incluso vienen de toda esa dinámica de folletos, ¿no? Esa literatura por fascículos que se editaba dentro de la tradición libertaria en el Estado español y no solo, ¿no? Y también estamos intentando incluso recuperar esa idea del panfleto, ¿no? Del folleto, que ha sido el vehículo de transmisión de ideas más potente, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Dentro de esas minorías activas políticamente, ¿no? O sea, es increíble cómo circulaban las ideas en un mundo donde las librerías eran escasas, donde los canales de distribución del libro eran escasos y donde obviamente no había mecanismos ni internet ni nada de eso, ¿no? Y veías cómo los folletos se discutían en las comunidades activas, no políticas. O sea, yo me quedo fascinado que un libro que sale en Francia en el año 30 pueda ser publicado en México en el año 31, traducido y demás. Sí, yo me enrollo muchísimo. Me están sacando. Y bueno, o sea, me parece como que intentamos de alguna manera recuperar esa idea de panfleto, de folleto, ¿no? Y lo hemos hecho con algunas de nuestras nuevas colecciones. En fin, siento ser un poco disperso, pero entro mejor en la conversación y bueno, me paro acá para dar palabra a quien queráis, o desde la mesa o desde vosotros y vosotras, ¿no? Ok, iniciamos la sesión de comentarios o preguntas que tengan el público a los panelistas. ¿Quién quiere iniciar? ¿No?
acabo de comprar ahorita un libro y me quedé maravillada porque yo hasta lo busqué en internet. El de Sherlock Holmes contra Houdini es ese. Sherlock Holmes contra Houdini. Sí, pero me quedé maravillada porque vi aquí una fotografía de Google con el poeta de Nirvana. Y la busqué y me di cuenta que sí es como todo un proceso de investigación para hacer este libro, y todos, ¿no? Todos los libros. Y hasta con imágenes. Yo estoy maravillada con La Felguera porque por todas, o sea, hay imágenes, hay diseño, las traducciones, ¿no? Para que pueda llegar a nuestras manos. Y pues como les digo, no es una pregunta, simplemente es como, me quedé maravillada al ver esa foto y pues ahorita me dan ganas de leer el libro, ¿no? Joder, no, pero joder, muchísimas gracias, luego te doy un abrazo. No, pero por ejemplo, ese es un buen ejemplo de lo que intentaba explicar antes, porque ese libro es el intento de poner a dialogar a dos grandes personajes del siglo XX, ¿no? De inicios del siglo XX. Por un lado Arthur Conan Doyle y por otro lado Houdini, con un hecho concreto que tienen en su vida que sucedió, que es la lucha por si el mundo de los espíritus existe o no, ¿no? El espiritismo es muy conocido, ese momento de Houdini, pierde a la mujer, a la madre y tal, ¿no? Bueno, pero eso es lo que yo decía al principio. Claro, o sea, es un libro de ensayo. Bueno, son textos de ensayo, porque son, por un lado, textos de Arthur Conan Doyle y textos de Houdini, que hizo contra Arthur Conan Doyle. Unido a un proceso de edición, de búsqueda de imágenes, de darle un sentido de unidad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso era... Sí, incluso vienen fotografías y las busqué, porque lo acabo de conseguir y dije, voy a buscar esta, no está en internet. Es toda una investigación. Además, ese libro se presentó en un local de magia. Hicimos 100 invitaciones, alquilamos un pequeño teatro, que era como un teatro en miniatura, y hubo una representación de un espectáculo de espiritismo, con una persona que hacía de la mujer de Conan Doyle, que era la medium en sus sesiones, y a la gente la invitamos. El libro no se podía conseguir ese día, o sea, nosotros generalmente en las presentaciones no hay libros para vender, nos parece un poco, ¿no?, máximo respeto al que lo haga, pero estar allí con la mesita, pues al día siguiente que la gente vaya a las librerías, y la gente va a las librerías afortunadamente y lo compra ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, pues llegó a mis manos gracias a la feria. Gracias. Esta es una pregunta para Gabriel. Tú comentabas textualmente, vamos a educar para que la gente pueda apreciar el ensayo literario. Bajo el contexto mexicano, no hablemos de otros países de Latinoamérica, ¿cómo lo haces? ¿O cuál es tu forma de realizar esta educación? Bueno, es que es complicado. Si ustedes se dan cuenta, mi discurso fue completamente distinto al discurso de los colegas españoles. Esto último que decía Servando, de que en la presentación del libro no hay libros, en México es un suicidio. Eso no se puede hacer. Un editor independiente, como se conocen a las editoriales pequeñas, a mí no me gusta el título de editorial pequeña, prefiero el de la independencia, respecto de los criterios establecidos, por ejemplo, por el Estado o criterios comerciales. Nuestra editorial iría en contra de eso, y el solo hecho de existir como editorial en un país como México ya es una forma no solo de apostar, sino de educar. Me gusta, bueno, ellos pertenecen a un primer mundo, nosotros estábamos en el tercero y parece que vamos retrocediendo y nos encontramos ya en el 9º o en el 10º con sus asegúnes, ¿no?
Pero bueno, en comparación, acá no hay librerías, no podría yo apostar como editor a no poner mis libros en una mesa para que al final de la presentación la gente se acercara y los comprara, porque las librerías son cada vez menos y la voluntad que podría animar a un potencial lector a acercarse a una librería está cada vez más disminuida, ¿no? Y sobre todo se trata de adquirir, consumir un libro de ensayo, ¿no? Aquí se han dicho cosas muy interesantes. Una definición de ensayo, es verdad. ¿Qué es ensayo? El ensayo es aquel género donde caben todos los demás. Esa es una bonita definición que escuché yo, por cierto, hace como 20 años de voz de un ensayista mexicano, Adolfo Castañón, me pareció muy atinada. También se ha hablado de desvanecer las fronteras entre la alta cultura y la cultura en general o lo popular, ¿no? Eso es algo que puede llevarse a cabo y que puede plantearse de una manera franca y abierta en un país como España o en un país como Alemania o en un país como Francia. En México estamos hablando de la abolición de la cultura después de haber vivido periodos de esplendor, ¿no? Periodos extraordinarios, un periodo extraordinario como lo fue el siglo XX mexicano en materia no solamente de literatura sino también de arte. Grandes escritores, bueno, el que ganó Premio Nobel de Literatura, el único para México hasta ahora, Octavio Paz, un gran ensayista que descendía de una tradición de grandes ensayistas mexicanos también, como Alfonso Reyes, como Julio Torri y otros practicantes de escritura fragmentaria que entendían el fragmento o que entendían el ensayo como formas guerrilleras efectivamente de ir infiltrando las ideas en la población o de ir provocando un intercambio con la gente, ¿no? Que es algo que los amigos, los colegas tienen muy claro, ¿no? Que el ensayo es una forma de provocar, es una guerra de guerrillas intelectual que se practica al interior, de ser posible, de los cerebros de quien te está leyendo, ¿no? Entonces es muy pretencioso eso de querer educar a nadie, pero sería loable si consiguiéramos interesar a la gente, por ejemplo, en la producción de ensayo mexicano contemporáneo. Es una idea también de David, el ensayo propio, la producción propia, que es algo que nosotros como editorial en Libros Magenta tratamos de fomentar. En un momento dado en México surgen editoriales muy poderosas en lo económico, como Almadía o como Sexto Piso. Sexto Piso es una editorial que hasta tiene sucursales en España, ¿no? Tiene una base en Madrid, si no recuerdo mal. Pero no publicaban escritores mexicanos. Yo les dije, ¿no les parece un contrasentido tener una editorial en México y no publicar autores mexicanos? Es como tener una editorial en Alemania o tener una editorial en Francia y no publicar autores franceses o no publicar autores alemanes porque son mejores los extranjeros o de la otra lengua, ¿no? Es un contrasentido y así surge también nuestra editorial, ¿no? Para publicar autores mexicanos contemporáneos, y en el caso particular del ensayo me interesaba que fuera gente joven también. Hay gente, lamentablemente no traigo los libros aquí, pero hay gente joven con una idea muy acabada, muy redonda de lo que es el ensayo y con un caudal de información también impresionante que podría competir con los mejores ensayistas de España, por ejemplo, ¿no? Para no hablar de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno interesante el del ensayo en México. Necesitaríamos empezar a tiempo y en sesiones mucho más prolongadas, con intervalos para los sándwiches y los refrescos, y hablar del fenómeno ensayo tanto en México como en España, como en América Latina. Bueno. Hola. 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 Bueno, pues ya que David dijo lo de los folletos o de los fanzines o eso, ¿no?
pues es un poco una pregunta como para todos, ¿no? O sea, conociendo pues un poco el trabajo de los cuatro. Una pregunta directa es ¿por qué no hacen folletos? O sea, ¿por qué hacen libros si quieren ser como un folleto? Pues hagan folletos. ¿No? O sea, es una pregunta, ¿no? Que supongo que seguro lo han pensado. Y la otra es un poco para los cuatro, ¿no? Y es como... Me parece que una de las respuestas puede ser que hay una consideración mayor como de obra acabada, etcétera, etcétera, en los libros, ¿no? Que en los folletos o en los fanzines o en los panfletos o ¿no? Una cosa así, ¿no? Pues se ve mucho, por ejemplo, en el catálogo de Trota, ¿no? Que sí que son como libros así como pesados, ¿no? O de metal, así como que tiene una reflexión que va y viene pues profunda, ¿no? Por ejemplo, los libros de La Felguera, pues algunos hasta podían ser como folletos, como fanzines, ¿no? Como obra, ¿no? Como el The Witch, o sea, como cosas que recuperan como materiales que eran en muchos casos como pues panfletos, ¿no? Directamente contraculturales de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues a nivel de pensar el ensayo, pues nosotros somos un colectivo editorial autónomo, hacemos libros y hacemos folletos y hacemos libros en cartón que son hechos a mano, o sea, intentamos ensayar formas distintas en las cuales el pensamiento puede conectar con los abajos de la sociedad, que es nuestro interés particular, ¿no? Pero también dar un vuelo distinto, que es también parte del interés que creo que todos ustedes tienen, ¿no? Con recuperar el texto y que sea una cosa que sirva para pensar, pero que también sirva para fomentar la cultura, tener acceso, etcétera, ¿no? Y la reflexión de alguna manera concreta, ¿no? Entonces, no sé si quedó muy clara la pregunta, pero ahí está. Y, a ver, o sea, contestando el ya que hablo de folletos, porque no hago folletos. En realidad, creo que cuando me refería a que estábamos trabajando con el formato panfleto, folleto, básicamente lo hacemos a través de una de nuestras colecciones, ¿no? Que es esto de una que hemos puesto un nombre por una vez imaginativo, que es Lemur, lecturas de máxima urgencia, porque las otras los nombres son bastante poco imaginativos, como si dijéramos, y lo empezamos a probar ahí. Directamente lo que hicimos fue darnos cuenta de que el material que directamente producíamos, de producción propia, se nos iba de páginas. Nos poníamos a escribir y se nos hacían unos libros gordotes y bastante poco digeribles a veces, ¿no? Entonces lo que dijimos fue, ¿por qué no hacemos versiones cortas, ¿no? Estilo single, ¿no? Musical, obviamente sin repetir contenido, sí, reelaborando, y lo metemos en un formato que permita un precio barato, lo más posible, y así de alguna manera como que se difunda lo más, ¿no? Que se difunda sin cortapisas, ¿no? Al final la diferencia entre uno de estos lemures y un folleto es un acabado concreto, es un retapado y un cosido, ¿no? No tiene la clásica grapa o cosas así, ¿no? A mí en realidad, como he dicho antes, como soy un poco cafre con esto de la objetualidad del libro, me da igual que llevar grapa o que llevar cubierta. Yo hago cubierta porque me resulta más fácil de producir a día de hoy. Hago ese formato porque me resulta más fácil y porque además también, no nos engañemos, hay un problema de colocación de esos materiales en las librerías, ¿vale? Si ya una revista te cuesta trabajo colocarla, porque cuando llevas una revista da igual cuál a una librería es como, no tengo dónde meterla, ¿esto qué es? ¿Vale? Que es una cuestión también, creo que Servando se está dando cuenta, ¿no? con la gente provocador, ¿no? En fin, que si ya tienes un problema con eso, imagínate con un fanzine, ¿no? Nosotros tenemos nuestro espacio en nuestra librería para los fanzines porque recibimos muchísimas críticas, algunas más fuertes que la que tú me has hecho, sobre el por qué no tenemos fanzines y folletos, cuando en realidad nuestro proyecto realmente ha crecido en eso, ¿no? Ese ha sido el vehículo con el que nos hemos formado y con el que a veces también hemos aprendido a pensar, ¿no? Políticamente. Bueno, yo creo
Bueno, yo creo que la elección del formato es una elección de editor. Hay editores o editoriales que editan libros y hay otras labores de edición, como es la prensa, las revistas, que son otros canales y que se expresan de otra manera, de una forma más fragmentaria y que tienen otro cometido. Los folletos a nivel iniciático en universidades son muy productivos porque es cuando nacen las escrituras, nacen los escritores y cumplen su misión. Pero es una pura elección, no es que uno no quiera o simplemente se dirige hacia un formato que es donde puede recoger mejor aquello que quiere publicar, ¿no? Luego hay otra cuestión que es recuperando también lo que decíamos antes, de lo que comentaba antes Gabriel, de esos libros borgianos. Yo tenía un amigo en la ciudad de Zaragoza, cantante de un grupo musical que tocó aquí en México varias veces, del Niño Gusano, se llamaba Sergio Algora, que empezó a escribir en una revista precisamente, creo que era Zona de Obras, y escribió un artículo en cada uno de los números haciendo una reseña de un libro que no existía, ¿no? Recogiendo, y además lo hacía, porque yo trabajaba en ese momento con él allí y lo hacía delante de mí. Yo decía, pero ¿qué satisfacción tienes? Y me decía, mira, la satisfacción es cuando voy a una librería y preguntan por el libro, o sea, ¿cómo es posible que se interesen por algo inexistente solamente por lo que yo les recomiendo, ¿no? Fijaos esa capacidad, ese poder de atracción que tiene la reseña, ¿no? Y pues no, pues tiene que ser el libro. El propio libro es el que tiene que ser capaz de atraer su propio lector sin engaño. Nosotros nos dedicamos a muchos libros realmente aburridos para el público general. Tochos, como decías, o no sé cómo decías, libros gruesos y aburridos. Aburridos para quien no tiene interés en esas temáticas. El quien tiene interés en esas temáticas disfruta. Y ese disfrute, con el tiempo y con la disciplina en la lectura y trabajando los textos y esforzándose por entender aquello que uno no es capaz de entender a la primera, consigue lectores que son capaces de disfrutar de textos muy complejos, textos duros, pero que cuando llegas a un determinado nivel de lectura te permiten también ver el mundo de otra manera. No es mejor, no es verlo mejor ni peor, pero te abre unos horizontes nuevos que no podrías encontrar sin haber navegado por todas estas obras, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos dedicamos a ese tipo de libros duros. Hemos publicado también a autores, bueno, no mexicanos, pero casi. Yo con Dussel, cuando le hablas ya le tienes que, Enrique Dussel le tienes que llamar mexicano, porque ha vivido, vive y vivirá. No volverá, yo creo que a Buenos Aires ya más. Viaja mucho a Madrid y hace poco sacamos una edición aquí en México, solo para México, una coedición, que muchas veces nos preguntáis, ¿por qué no se publican libros en México y vienen tan caros y demás? Bueno, la razón es fundamentalmente porque tiene que tener sentido una tirada que justifique que hay una serie de lectores que puedan a los que pueda llegar esa tirada, ¿no? Y cuando los hay lo hacemos. Igualmente yo animo a todos los editores mexicanos que se atreven con este tipo de textos, y a ti en concreto, Gabriel, en México, a no pensar que el mercado español está tan lejos, que tan dificultoso. Se pueden encontrar fórmulas, o se podrían encontrar fórmulas de colaboración o las que fueran, para que los buenos textos, porque esa es la clave de que un libro tenga continuidad o no, los buenos textos seguro que tienen cabida allí, y los buenos autores también. Entonces, un buen autor, ya sea a través de la propia editorial de uno, una coedición, una cesión de la propia obra, seguro que puede encontrar reflejo allá. Quería decir algo a propósito de la importancia de hacer estos libros gordos. También han sido muy importantes estas ediciones porque han establecido obras a cuyo acceso no existía antes, por ejemplo Nietzsche, ¿no? Estableciendo ediciones que antes no existían en el ámbito de la lengua española, hasta que llega una editorial como Trota
y las publica, que sería una editorial completamente diferente, Trota, en sus objetivos, a La Felguera, ¿no? O a, ¿cómo se llama la tuya, David? Traficante de sueños. Él mismo declaró en un principio que, y como su nombre mismo lo indica, son traficantes de ideas, de cosas, y les interesa mucho el contacto casi físico con el lector, ¿no? Bueno, pues la importancia de estos libros gordos es esa, ¿no? Que antes no existían esas ediciones, que los estudiosos o la gente que se interesara en la obra de Nietzsche, por ejemplo, no tenía dónde recurrir para leerlo con autoridad, ¿no? En buenas traducciones, que esa también es una aportación importante cuando uno publica a un ensayista extranjero o a un pensador extranjero en su editorial. Los criterios de rigor deben ser altos, porque estás estableciendo criterios para todos los demás y estás haciendo cosas que antes no existían, y la gente puede confiar en ti como una autoridad a la hora de acercarse a Nietzsche o a Kierkegaard o a ellos publicaron, me acuerdo, hay un holandés, un pastor protestante holandés que publicaron ustedes con un nombre complicadísimo, y es un libro sobre el Cristo histórico. Jesús, ¿sí? Ese seguro es ese. Y son libros también que por otro lado no encuentras en ninguna otra editorial, en ningún otro lado, ¿no? Entonces también estamos haciendo esa labor, ¿no? Y esa también sería una forma de educar, ¿no?, a la gente, de contribuir a la educación de la gente, publicando autores que en otro lado no vas a encontrar, o textos que de otra manera no vas a... Anagrama no va a publicar, o Planeta no va a publicar, o Alfaguara no va a publicar, o estos grandes consorcios editoriales no van a publicar. También el ensayo tendría que verse en esa perspectiva, ¿no? Las editoriales que publican ensayo contra estos grandes consorcios editoriales que han uniformado el criterio de lo que ahora entendemos popularmente por literatura, ¿no? Y con este mañoso comentario yo he querido cerrar esta mesa arrogándome el papel del anfitrión que me otorga el llamarme solamente Gabriel a secas, ¿no? Ok, no sé si alguien más del público quiera aportar algo. Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces cerramos esta mesa y nos vemos a las 4 de la tarde para continuar con el tema Panorama General del Libro en México y de la edición independiente en particular. Gracias.